Cuando viste por primera vez The Amazing Digital Circus, algo en la música te hizo sentir extraño. El mismo concepto de la serie ya albergaba misterio y una sensación de incomodidad. The Amazing Digital Circus sigue a Pommy, una mujer que de repente se encuentra encerrada en un circo virtual convertida en un personaje de caricatura. Junto a ella hay otros 5 humanos igual de atrapados: Jax, Ragata, Gangle, Kinger y Zubul. Todos bajo las órdenes de Kane, una IA excéntrica que funge de maestro de ceremonias. El problema, si pierden la cordura, pueden abstraerse, es decir, convertirse en un monstruo y perder su identidad. La identidad siendo, a mi parecer, el tema principal de la serie. Así, Digital Circus es una comedia oscura y psicológica sobre personajes de caricatura adorables que odian su vida y quieren largarse de esa prisión digital. Debajo del caos colorido y los chistes absurdos hay tramas reales, preguntas sin respuestas y una verdad sobre el circo que da miedo descubrir. En este contexto, la música de este show no es una narrativa superflua, es el corazón de lo que se cuenta y se siente. La banda sonora del circo digital te está contando los secretos y las cosas que hasta los mismos personajes aún ignoran, solo que aún no estamos escuchando atentamente. ¿Qué es el circo? Antes de empezar, quiero darle créditos a Kaden Gira y su entrevista a Evan Alderete. He sacado mucha información de ahí que estoy usando para este video. También al análisis y transcripción de Owen Meldon, que es un muy buen trabajo. Y obviamente a Goosework, la creadora y también compositora del show, una persona sumamente extraordinaria. Ahora quiero empezar con la primera capa del circo. Ni bien se devela el telón, podemos escuchar esto. A primera escucha suena festivo, hay energía de carnaval que tu cerebro lo registra como alegre. Tenemos la tuba haciendo el bajo, las campanitas haciendo arpegios y el color de los instrumentos que en general se escucha como un MIDI bien artificial y de hecho hasta algo infantil. El tema del circo nos da una sensación de artificial y resalta aún más cuando la contrastamos con la música no diegética que acompaña a los personajes, que es más orquestal con instrumentos más reales y las melodías no tan diatónicas. La serie desde un inicio nos plantea narrativamente que parecía que los personajes estaban en un juego, pero en realidad nunca fue así. Fue una realidad más cruda que aceptar. Siento que es una forma muy bien construida de darnos el estado mental de los personajes sin decirlo explícitamente. El contraste de lo goofy e irreverente del tema principal y la grandiosidad de Da Boy, por ejemplo, nos da una ironía muy turbia y muy graciosa. Una, por un lado, nos da una instrumentación muy artificial, alegre y un tanto random. Y Da Boy, por ejemplo, por otro lado, nos da riqueza, profundidades, instrumentos más orquestales. Hay algo atrás que debemos de entender, pero aún es muy desbordante. De hecho, el compositor Evan Alderete comentó en su entrevista que una de sus inspiraciones para lograr esta sensación fue la música de Colin Stetson, especialmente de la película de terror Hereditary, una de mis películas favoritas, por cierto. Me acuerdo que cuando escuché el tema principal de Digital Circus y la música del piloto en general, en primera impresión todo se veía y se escuchaba tonto e infantil, pero bastaba que le pongas un poco de atención, de real atención, para darte cuenta que su música albergaba una complejidad realmente notable. Así, el tema principal vive en un espacio armónico un tanto ambiguo. La melodía es lo más estable, sin embargo la trompeta está ligeramente desafinada, como si hubieran como unos gritos de agonía debajo de esa careta de alegría.
A lo largo del tema se hace una modulación de mi bemol mayor a mi mayor, algo aún más alegre, lo que te da una sensación de forzar aún más esa alegría. La progresión es estable, pero aún así es muy dinámica. El tema de The Amazing Digital Circus en mi bemol mayor sigue una progresión armónica de mi bemol, si bemol, do menor, sol menor, la bemol, mi bemol, la bemol y si bemol, que es exactamente la progresión del canon de Pachelbel, transportada a mi bemol. El canon de Pachelbel es una de las progresiones más asociadas culturalmente con la celebración. Es casi imposible escucharla sin que el cerebro la vincule a algo como bonito o alegre. Gooseworks toma esa progresión con toda su carga emocional positiva y la viste con timbres circenses, disonantes y algo turbios. De hecho, Gooseworks, la creadora y compositora, dijo que en Your New Home se inspiró mucho en la progresión armónica de Comme Sartot del anime Evangelion, que nos da una sensación similar, una progresión reconocible y confortable en un contexto totalmente opuesto. Una vez que vemos a Pomni reconocer su nueva realidad, los elementos del tema cambian y terminan en una fanfarria que anuncia que los personajes están atrapados ahí para siempre. Si bien el tema principal no tiene una consistencia narrativa específica, ya que aparece en momentos random, tanto alegres como tristes, su narrativa musical sí te da información sobre el circo, busca que sea reconocible, te muestra que algo malo está pasando en un instante y luego te distrae con confeti y con color. ¿Somos humanos? Develar misterios y definir identidades creo que ha sido uno de los ganchos más importantes de la serie, y siempre está acompañada de un motivo bastante reconocible. But it's not. Not if you have people who care about you. Seguramente han podido sentir rápidamente que esta melodía nos llama a la introspección y una vez más no es algo gratuito. Yo tomo la postura de que este es el leitmotiv de la emoción humana. En Somebody Real, cuando Gumi Goo se da cuenta que no es un ser real, sino un NPC creado, algo en él no volvió a ser igual y ganó conciencia. Los pads nos dan una sensación liminal, todo parece estar lleno o completo. De hecho, los pads normalmente se usan para llenar ese sonido y crear ambiente, sin embargo, aún se siente que falta ese toque humano. Luego, en lo que parece ser un chispazo de conciencia, casi al final del tema y por pocos segundos, entran unas cuerdas llenas de carga emocional y otro instrumento que parece ser un synth que simula un theremin. Una genialidad usarlo, creo yo, ya que un theremin es un instrumento musical que se toca sin tocarlo. Es básicamente una caja con dos antenas, una controla el tono y otra controla el volumen, y el intérprete mueve las manos en el aire cerca de las antenas y el instrumento detecta la distancia y convierte ese movimiento en sonido. El sonido que produce es muy particular, muy etéreo, como una voz humana mezclada con un violín y con un vibrato bastante característico. Funciona por electromagnetismo. Tu cuerpo actúa como conductor y altera el campo magnético alrededor de las antenas. Es uno de los primeros instrumentos electrónicos de la historia, ya que se inventó en 1920 por ahí, y sigue siendo uno de los más raros de dominar precisamente porque no tiene ninguna referencia física. ¡Buah! Ya solamente con la elección del instrumento me han dicho muchísimo. En Speaking Sensibly, el leitmotiv de la emoción humana aparece cuando Kinger reconforta a Pommi. Es más como palabras sabias que vienen a ti en un recuerdo.
El piano es antiguo, como si fuera un recuerdo, como si escucharas el piano de la abuela a través de una memoria. El sonido se diluye. Las frecuencias altas han sido recortadas, como si no recordaras los detalles, sino solamente la esencia. Y en Still Going, aquí entro en un tema bastante delicado porque personalmente yo creo que en esta escena Gangle está feliz y eufórica al darse cuenta que había encontrado una solución a sus problemas para siempre, un alivio eterno del que jamás iba a volver a despertar. Se puede notar la sensación de humanidad en el clímax del tema, la melodía reflejada en una descarga de euforia representada por el ritmo de los synths en los metales y por la grandeza orquestal. En el circo donde todo parece artificial, el lugar, sus cuerpos, sus memorias y su día a día, hay algo que aún los hace humanos, sean escáneres mentales o no, y es sus emociones humanas. Amor, amistad, aceptación, duelo, dolor. Nunca importó que todo sea una falsa o una realidad creada, nunca dejaron de ser humanos, ninguna inteligencia artificial pudo quitarles esa humanidad. De hecho, alguien más pudo ganar su humanidad al final. I was irresponsible. I turned them against me. And for what? I can create intelligent beings that do whatever I want, but I can't create them. Después de su reflexión, en la música podemos escuchar cómo confluye una mezcla del motivo de la emoción humana con la del circo, una bella mezcla y una lucha de sonidos digitales y más acústicos. La aceptación. La abstracción en The Amazing Digital Circus es narrativamente la pérdida de identidad. El personaje deja de ser quien era y se convierte en algo sin forma estable. No es muerte necesariamente, es más bien una pérdida del yo. Y la música hace algo muy parecido cuando esto sucede. En el episodio 7, cuando Jax empieza a abstraerse, podemos darnos cuenta de esto si prestamos un poco de atención. Su instrumentación base es la guitarra, sin embargo no es una guitarra convencional, es una guitarra de 7 cuerdas, lo cual le permite tener unas notas más graves. Aún así, curiosamente la sonoridad es muy ligera, que más adelante se refuerza esta sensación con el clarinete y el oboe. También el tema está en 3/4 y está interpretada con mucho swing, de hecho suena bastante jazzy. Sumado todo esto nos pone en un mood muy fresco y muy despreocupado, por así decirlo. Sin embargo, está pasando muchísimo si te detienes a observar, o bueno, en este caso si te detienes a escuchar. Los acordes no tienen una función armónica clara, no hay un centro tonal claro. Momento nerd. La tonalidad funcional es el lenguaje musical que nuestro cerebro occidental reconoce como sentido. Cuando la música lo abandona, sentimos literalmente que el lenguaje se rompe, que algo aparentemente dejó de tener coherencia. Con esto me refiero a que comúnmente las piezas musicales tienen una estructura clara, una armonía tonal, es decir, que los acordes funcionan sobre una base tonal. Por ejemplo, si estamos en una tonalidad de Do mayor, su base tonal será Do, y todos los acordes se comportarán de una manera determinada según la tonalidad. Obviamente la explicación es mucho más extensa, pero lo menciono para que se pueda entender un poco en este video. Igual si les gustaría un video donde profundice más esto, me lo pueden hacer saber. Las funciones de los acordes no son claras, pero sin embargo funcionan para crear tensión musicalmente y nos están contando cómo es que Jax está entrando en un estado de abstracción.
No tiene sentido, pero funciona. Cuando Jax cierra los ojos en aceptación, podemos escuchar un unísono que nos da una máxima expresión de consonancia, para luego pasar a un vaivén de 2 acordes, generando tensión, ya que nunca resuelve. Una buena analogía de lo que está pasando por la mente de Jax en ese momento. Luego se agrega más tensión, yendo un acorde a la distancia de una tercera mayor, la cual es acompañada de unos trinos. Se nos va construyendo una expectativa del viaje de Jax, llena de tensiones y colores. Después de todo este movimiento esperas una recompensa. Viene un reposo final. Viene el gran final cuando todo se ve interrumpido por un anticlimático timbre de puerta. La música ya te estaba diciendo que Jax estaba a punto de abstraerse, a solo unos segundos. Bueno, en este caso estaba a solo unos pocos acordes de hacerlo. Y bueno, hasta que lo hizo. No tienen idea de lo mucho que me encanta esta canción, no solamente musicalmente hablando, sino también como clímax emocional del show, como cierre y aceptación de su realidad, y cómo trabaja de manera opuesta un poco al tema principal. Como un poco de contexto, el tema está compuesto por Callum Bowen, conocido también como Bo-En, que seguramente lo conocerán por este tema. Este tema está cargado emocionalmente, los personajes ya saben lo que son, copias digitales, y están empezando a aceptar eso y tratar de lidiar con ello. Como un paralelismo con la aceptación de los personajes, la canción empieza de forma austera, con voz y piano, como empieza la aceptación del grupo, solamente con Kinger y con Pongmi. Luego de manera progresiva se unen los demás, Ragata, Gangle y Zubul, así como se unen los demás instrumentos. Es hermosa, sin embargo, nunca llega a completarse, en un final o en una resolución. Nunca vuelve a entrar la voz, así como podemos ver que nunca llega a unirse Jax. La línea vocal tiene un movimiento predominantemente descendente. El movimiento descendente tiene una historia larguísima en la música occidental como símbolo de lamento, de pérdida o de muerte simbólica. Un recurso, un motivo armónico que se usaba desde las postrimerías del Renacimiento para representar el dolor, que consiste en descender el bajo cromáticamente a distancia de semitonos. Y ese es el dolor que sintió Jax al final. Nunca pudo hablar, su voz nunca le llegó a Ribbit y sintió que nunca le pudo llegar ni a Pongmi ni a los demás. Finalmente nunca logramos escuchar la voz de Jax, solo unos gruñidos distorsionados de su forma abstraída. Hasta que al final, claro, alguien como Pongmi decide escucharlo, así esa voz nunca haya querido sonar. Y bueno, estos son los 3 momentos narrativos de Digital Circus que creo que la música lo lleva de forma extraordinaria. También quiero disculparme si es que mi dicción no es la mejor, recién estoy empezando a hacer estos videos explicando, así que espero mejorar poco a poco. También creo que lo que hace extraordinaria la música de Digital Circus no es que sea técnicamente compleja, aunque sí lo es, sino más bien es que hace exactamente lo que debe hacer la música en una obra narrativa. No ilustra lo que ya estás viendo, sino lo profundiza, te dice mucho más, te dice cosas que los personajes no pueden decirte con palabras. Y eso en un show de animación independiente hecho por un equipo pequeño que empezó en YouTube me parece un detalle extraordinario y exquisito. Todo lo que me hubiera gustado que tuviera Hazbin Hotel. Pero bueno, ese motivo armónico me lo guardo como lamento para otro video. Y ya, si llegaste acá probablemente te importa la música y el lenguaje audiovisual tanto como a mí. Así que te pregunto, ¿qué momento musical de Digital Circus te impactó más? ¿Y qué escena sentiste diferente después de este análisis? Déjamelo en comentarios y suscríbete que me ayudarías de sobremanera. También quiero comentar que el siguiente video empieza el análisis musical de las canciones de Epic the Musical. Así que eso sería todo. Yo soy Rizzy y nos vemos en el siguiente video.